Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán, y como ya sabéis los que me seguís o habéis visto algún que otro vídeo. Bueno, hoy estoy relativamente contento, bastante contento diría yo, porque me complace anunciar, explicar aunque sea por encima de momento, un nuevo método. Bueno, un método, una forma relativamente original de abordar una temática bastante conocida, que es el tarot. El tarot es una herramienta muy conocida y a la vez muy desconocida. Y para aquellos que la conocen, hay muchos grados y niveles de conocimiento y de comprensión de para qué sirve el tarot. Creo haber dedicado uno o dos vídeos al tema del tarot, no voy a repetirme, aunque siempre se puede ampliar más, se puede profundizar. Lo que sí quiero hoy es, por primera vez, y no será la única vez, no será esta única vez, habrán más ocasiones, quisiera explicar un intento experimental por mi parte. Bueno, experimental porque, en fin, todo es una experiencia con la que uno empieza a hacer las cosas, ¿no? Una cuestión, un sistema por el cual se vincula, o sea, puedo vincular el tarot con la astrología de una manera que yo no he visto hasta ahora publicado en ningún otro sitio. Esto parece muy rimbombante, pero tiene su importancia, porque si el tarot lo concebimos siempre, o a menudo, como un sistema de predicción o de adivinación, pues evidentemente nos vamos a negar muchas cosas que el tarot contiene. Y existen muchos métodos también, afortunadamente, para que el tarot pueda ser una herramienta de asesoramiento y no solo de predicción, sin que la predicción la tengamos que anular. Bien, este sistema es un sistema en el que se utilizan los 4 elementos que forman parte del código astrológico, es decir, el fuego en este orden: el fuego, la tierra, el aire y el agua. Es un orden muy específico, creo que también dedico un vídeo a hablar de ello, tampoco me voy a repetir en este caso, pero sí quiero recordar y mencionar que la sucesión de los 4 elementos, tal como se establece en el ámbito astrológico, es una sucesión inteligente que tiene un sentido psicológico y, por tanto, necesario en la vida humana. Yo recuerdo que hace muchos años ya estaba muy metido en el tarot y en la astrología, un poco a partes iguales. Ambas disciplinas son muy sugerentes y tienen muchos niveles de profundidad y de complejidad. Pero al igual que otros muchos autores a lo largo de la historia del tarot y de la historia de la astrología, han intentado mezclar, unir de diferentes formas, con diferentes bases teóricas y diferentes propósitos, han intentado unir la astrología con el tarot, o el tarot con la astrología. Este intento ha procedido mucho más de los tarotistas que de los astrólogos. Los astrólogos, normalmente, en su mayor parte, aunque hay excepciones, no suelen vincular la astrología al tarot. La astrología es un tema y el tarot es otro tema bien distinto. En cambio, para ciertos investigadores y adeptos del tarot, que no meramente tiran las cartas, como se suele decir, pues sí que han habido intentos, algunos antiguos en el tiempo, para vincular la astrología con el tarot. Bueno, me parece un intento loable, bastante difícil de lograr y sobre todo de justificar a nivel teórico. Yo, en cambio, y sin que eso sea mejor o peor, simplemente es un enfoque más, creo haber logrado una síntesis, una unión, un vínculo relativamente coherente, nunca en un 100%, nunca nada es perfecto, entre los 4 elementos y los 22 arcanos mayores del tarot, porque hay que recordar también, esto mucha gente lo sabe, pero mucha gente no lo sabe, un tarot completo, el tarot como está configurado hoy en día, aunque hay muchas barajas diferentes, contiene 78 láminas, 78 códigos simbólicos, vamos a decirlo así. 78 cartas, de las cuales las 22 primeras, que van numeradas del 1 al 21, luego hay una carta que bien se coloca al principio, o sea, antes del principio, o bien después del final, que es el loco, el arcano 0 o el número 22, también se le puede llamar así, o sea, se le puede numerar así, pues estos 22 arcanos los vinculé hace tiempo con los 4 elementos, de una manera pues muy sencilla y a la vez muy profunda. Y escoger la edad humana al paso del tiempo, lo que es la cronología, bueno, la edad cronológica, la edad que cada uno tiene, vincularlo a este método. ¿Cómo? Es muy fácil, pero luego tiene muchas capas de profundidad, de significado y de interpretación. Pero a priori es muy fácil. Yo cogí y pensé, bueno, están los 4 elementos y los 22 arcanos.
a priori, pocas mezclas puedes hacer ahí, poca síntesis. Se me ocurrió pensar que luego lo he estado, entre comillas, verificando con el paso de los años, porque han pasado años desde entonces, y ha habido una persona que me ayudó mucho en este proceso, que es mi mujer, que bueno, que también pues, aportó cosas interesantes y entre los dos pues logramos, en fin, logramos una especie de desarrollo teórico relativamente aceptable. Insisto, nunca perfecto. Imaginaos que los 22 primeros años de vida, que corresponderían cada año de vida a un arcano mayor del tarot, empezando por el loco, bueno, empezando por el mago, porque cuando cumples un año de edad es el mago, y antes de cumplir un año, desde que naces hasta que cumples un año de edad, sería el loco, sería arcano 0. O sea, el primer año, el sistema se inicia con el primer año, con el mago. Y el loco antes. Y el loco es el arcano 22, o sea, vuelve a estar al final del proceso, y es el último año del primer ciclo. Los ciclos son los 4 elementos, es decir, los primeros 22 años, los arcanos mayores se suceden en secuencia numérica. Al primer año de edad, el arcano número 1, el mago. Al segundo año de edad, el arcano número 2, la suma sacerdotisa o papisa. Al tercer año, el tercer arcano, la emperatriz. Y así hasta el arcano 21, el mundo, 21 años, y al año 22, cuando cumples 22 años, y hasta que cumples 23, eso tiene una duración de un año, pues estás en el loco una vez más. El loco se repite 2 veces en este primer ciclo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el primer ciclo de 22 años, que somos obviamente muy jóvenes, pues es el elemento fuego, corresponde al elemento fuego. ¿Qué hace el elemento fuego? Más o menos. Porque hay que entender qué es el elemento fuego en la astrología y vincularlo, como hice yo, en este libro, que os lo voy a enseñar, al menos la portada, en este libro, que publiqué hace un cierto tiempo, el tarot multidimensional. En este libro, además de muchas cosas sobre el tarot, está explicado este método de una manera, digamos, resumida, sintetizada. Luego me extiendo un poco más en otro libro, que luego os lo explico. Por cierto, este libro y el otro solo los vais a encontrar hoy por hoy en Amazon. Y ya está. Dicho esto, para que si tenéis ganas, pues sepáis dónde encontrarlo. Pues bien, los primeros 22 años de vida están vinculados al elemento fuego y los 22 siguientes, es decir, desde los 23 años a los 44, están vinculados al elemento tierra, utilizando, la misma sucesión de los 4 elementos que hay en la astrología: fuego, tierra, aire y agua. Por tanto, los últimos 22 años en este sistema, que serían los que van desde el año 67 al año 88, o sea, las edades, son el cuarto y último ciclo, que es el ciclo del agua. Bien, claro, aquí el tema es, aparte de la mecánica de cálculo, que es fácil, por ejemplo, si una persona tiene 40 años, por ejemplo, no es mi caso, pero bueno, hay quien tiene 40 años, pues la primera vez que experimenta el arcano de la luna es a los 18, y 22 años después, a los 40, experimenta el arcano de la luna por segunda vez. Luego 22 años después, a los, no sé, tendría que calcular, y 22 años después, por última vez, sería la luna de nuevo. O sea, cada arcano mayor, si vivimos lo suficiente, es decir, 88 años, si vivimos 88 años y cumplimos 88 años, y llegamos, por cierto, al año número 89, para que se complete el último arcano en el último ciclo, que es el loco. En este caso, por quinta vez, es el único arcano que cumple esta regla. Bueno, que no cumple esta regla. Todos los arcanos, todos, excepto el loco, suceden desde este punto de vista 4 veces en la vida. 4. Los primeros 22 años, los siguientes, etc. Luego hay una tabla, en este libro del tarot multidimensional, hay una tabla donde se ve claramente la edad que tienes y el arcano que le corresponde. Y ves cómo se repiten cada 22 años. Me resulta curioso, me hace pensar que el arcano del loco es el único que se sustrae a esta norma, porque el arcano del loco se repite un total de 5 veces en la vida. La primera vez antes de cumplir un año de edad, y luego las 4 veces siguientes, y eso lo comparte con el resto de arcanos o de láminas simbólicas, de los arcanos mayores. Aquí de momento no entraremos en los arcanos menores, aunque luego hay otra derivación donde los arcanos mayores podrían quizá entrar. Pero por ahora
no vamos a mezclar demasiado porque esto es solo un principio. De hecho, no es fácil explicar esto porque es un tema inédito, novedoso. Yo no lo he visto publicado en ningún sitio. Y no he visto, por supuesto, que se hable de esto en ningún lado. Ni en privado, ni en foros, ni, por supuesto, en YouTube. U otras redes sociales que hay. Entonces, ¿cómo hemos de entender esto? Bueno, aquí lo que yo hice en su momento es coger los 4 elementos, que son obviamente actitudes psicológicas, no son los elementos físico-químicos que encontramos en la naturaleza, en la astrología no es eso, y además los vinculé a las 4 funciones psíquicas que estableció Carl Gustav Jung ya en su lejana época, parte del siglo XIX y parte del siglo XX. Y que lo que hizo fue algo extraordinario, como muchos grandes psicólogos de la época, y de épocas posteriores, por supuesto, pero que él dedujo esas 4 funciones psíquicas en la vida humana, que son la intuición, la sensación, el pensamiento y la sensación. No, perdón, la sensación no. La emoción, el sentimiento. Que sí no es lo mismo, por cierto. Intuición, fuego, sensación, tierra, pensamiento, aire y sentimiento, agua, que es el último ciclo. Claro, entonces un arcano mayor del tarot se encarna en nuestras vidas cuando toca la edad en la que ha de venir, y de alguna manera, pues no es que condicione nuestras vidas, pero nos sitúa en un particular modo de conciencia en el que tenemos que bregar, es decir, trabajar con los contenidos, si no todos, con algunos contenidos del arcano correspondiente. Por ejemplo, yo voy a recurrir a la tabla, para no empezar a hacer cálculos y equivocarme. Por ejemplo, la muerte, que es como muy temida, bueno, no pasa nada. La muerte, la primera vez que aparece en la vida, es a los 13 años, porque es el arcano número 13. Tan sencillo como esto. ¿Qué pasa cuando la muerte aparece por primera vez en la vida? Y es un ejemplo entre otros muchos, porque evidentemente son 22 arcanos 4 veces. Bueno, 22 arcanos 4 veces y el loco 5 veces. O sea que son 89 apariciones del tarot en nuestras vidas. Y si vivimos lo suficiente, hasta los 89 años. Claro, esto da que pensar que muchas personas, sin saberlo, y no pasa nada, ignoraron esto, porque claro, si esto no se explica y no se publica, pues entiendo que a nadie se le ocurre pensar una cosa así a priori. Pues muchas personas no han completado su ciclo del tarot. Y completar el ciclo del tarot es importante, aunque no es obligatorio. ¿Por qué? Porque básicamente los arcanos mayores son arquetipos, es decir, son fuerzas como las ideas de Platón, es decir, son fuerzas, energías, entidades incluso, que contienen semillas que se plantan en la vida humana, a través de la conciencia, de la conducta, de las decisiones y del enfrentamiento con innumerables tipos de problemas. Cada arcano tiene su particular forma, cada arcano mayor en este caso, su particular forma de expresarse en la vida humana y de ayudarnos a juzgar mejor o peor, de un modo más subjetivo, de un modo más objetivo, la realidad. Y para esto habría que explicar qué es objetividad y subjetividad. Esto quizás sería tema de otro vídeo, por supuesto. Cada vez que una lámina del tarot, por la edad que tenemos, no porque tiremos las cartas para responder a cualquier interrogante o pregunta, sea una pregunta superficial o una pregunta profunda, que serían preguntas mucho mejores que las anteriores. Siempre que un arcano mayor se vincula por la edad, va a producir un efecto muy determinado que va a depender no solo del arcano en cuestión, sino del elemento, o sea, del ciclo, de los 4 ciclos, de los 4 elementos, ¿cuál es? Evidentemente, cuando un arcano del tarot se expresa la primera vez, lo que es el ciclo intuitivo, el ciclo del fuego, pues como su nombre indica, el fuego es un impulso que tú no puedes bloquear porque no se ha generado un mecanismo de censura o de autocensura previas. Y cuando es muy jovencito o muy jovencita, es evidente que los arcanos mayores, los primeros años, no pueden ser conscientes por parte del individuo que los experimenta. Se experimenta como una energía, digamos, proyectada, es decir, el ambiente psíquico o psicológico que generan las personas del entorno lleva un poco, en algunos casos, el sello o la característica del arcano correspondiente. Desde mi punto de vista, y atendiendo al ciclo de esta especie de ciclos del tarot y de los arcanos mayores, cuando una persona cumple 7 años de edad,
desde que cumple 7 hasta que cumple 8, está en el carro. El carro es el arcano número 7, por eso aparece por primera vez a los 7 y luego 3 veces más cada 22 años. Aunque luego tiene otros significados algo distintos, porque el elemento cambia, ya no es el fuego, luego es la tierra, luego es el aire y luego es el agua. Os daré un ejemplo. Una persona cumple 7 años, y como es la primera vez que aparece el arcano del carro desde este particular punto de vista, la persona, en lo que hace el fuego, o la intuición, el equivalente psicológico del fuego, es notar que quiere regir su propia vida, pero obviamente es muy joven, seas niño o niña, en el caso de una familia pobre o rica, bueno, si naces en una familia rica, pues igual sí que crees que dominas tu vida, aunque tampoco es el caso. Y entonces la primera percepción más o menos útil, que se queda en eso, porque necesita los 3 elementos restantes, los 3 otros ciclos de 22 años. En el caso del carro, el arcano número 7, es, yo siento que tengo que valorar mi vida en función de mis méritos, de mis logros personales. Y puede ser que a esa edad tú sueñes con un objetivo muy concreto en el que tú vas a destacar encima del resto de personas o de situaciones. Voy a mirar. Luego, 22 años después, estás en el elemento tierra. Primero es deseo de voluntad propia. Yo lo apunté unas sinopsis, unos resúmenes muy resumidos, según el ciclo de los 4 ciclos. Primero en el carro dije, bueno, escribí deseo de voluntad propia, un deseo. Se suele quedar ahí. Luego, 22 años después, es decir, a los 29 años, de los 29 a los 30, centrarse en el éxito personal. Es curioso porque, aunque esto es tarot y es astrología, por el vínculo con los 4 elementos, astrología tiene muchísimas más cosas. Es curioso porque a los 29,7 años, o sea, entre los 29 y los 30, Saturno, el planeta Saturno, vuelve a ocupar el mismo lugar que ocupaba en el momento del nacimiento. Es lo que los astrólogos llamamos el retorno de Saturno. El primero, porque luego hay varios. Hay, si vives lo suficiente, hay hasta 3 retornos. El primer retorno de Saturno es, astrológicamente hablando, es cuando tomas conciencia de que tienes que establecer unas bases sólidas y de seguridad en tu vida. Significa muchas más cosas, pero para simplificarlo es esto. Yo aquí escribí, en conexión con el ciclo elemental y el arcano del tarot del carro, centrarse en el éxito personal. ¿Por qué? Porque el éxito personal, basado en tus logros, en tus méritos, en tus habilidades, en tus aptitudes, eso ayuda al principio, luego ya no, pero al principio ayuda a construir una identidad más o menos estable, que te permita generar la suficiente autoconfianza para que tú puedas realmente generar un tipo de destino basado en tu propia voluntad. Bueno, en realidad el destino no lo mueve la propia voluntad, pero durante un tiempo el destino permite o nos hace creer que eso es posible. Y en ese tiempo eso es, digamos, apropiado. Pasados 22 años, el tercer ciclo del elemento aire, que es un ciclo de pensar, de contrastar, de debatir y de reflexionar, como es propio del aire, que equivale a la función pensamiento desde el punto de vista de Jung, de Carl Gustav Jung. Pues claro, el pensamiento es una evaluación, una especie de criterio que adoptamos sobre el arcano en cuestión. En el caso del carro, concretamente, reconocer que uno se sobrevalora. El tercer ciclo, el del aire, es un ciclo de reconocimientos. Sobre todo y a menudo de cosas que hemos descuidado, a las que no hemos prestado una debida o suficiente atención, y que nos fastidia un poco darnos cuenta. Porque los 2 ciclos anteriores nos han permitido experimentar el arcano como un impulso, una tendencia, que es el fuego, la primera vez que aparece, y 22 años después, que es de los 23 a los 44 años, segundo ciclo de la Tierra, cada arcano lo concebimos como algo que hemos de lograr en la vida. Y establecer quizá, si se puede, una base concreta y sólida. Es el elemento tierra. Pero 22 años después de todo eso, 10 años después del mago, de la papisa, bueno, es un ciclo de 22 años, que va de los 45 a los 66, que sería el loco, el último sería el loco, siempre. Final de ciclo, el loco, que es un poco el trasvase al ciclo siguiente. Eso coincide con el espíritu del loco del tarot, según rezan otras enseñanzas distintas a esta. Y la tercera vez es un reconocimiento
normalmente un poco durillo, de lo que no hemos trabajado lo suficiente sobre el contenido de ese arcano 22 años después. Y aquí en el caso del carro es reconocer que uno se sobrevalora. Autoconfianza, la clave del éxito de los 29 años, del 29 a los 30, porque eso dura un año, en todos los casos, pues ya nos damos cuenta de que eso no cubría ni de lejos las expectativas y la seguridad que pretendíamos obtener cuando creíamos que sí, eso era posible. Pero eso tardaremos, dice el tarot, 22 años en solventarlo, entre comillas. Y luego, el cuarto y último ciclo del agua, vinculado a la función psíquica del sentimiento. Recordemos, intuición, primer ciclo, sensación, que se llama así en la psicología de Jung, porque es lo que verificas con los sentidos, entre otros significados. Pensamiento, evaluación, criterio, racionalidad, objetividad, elemento aire, pensamiento. Y por último el agua, que es sentimiento, una evaluación subjetiva. Las cosas ya da igual como son, ya de los 67 a los 88 años, tirando a los 89 para que se cumpla el último arcano en el último ciclo, que sería el loco. Que además eso tiene un significado, diré, cojonudo, si se interpreta desde el punto de vista de la tercera edad, de los 88 a los 89. Porque el loco también es cuando se nos va la pinza, la olla. O cuando, en este caso concreto, no necesitamos ser nada que nos haya pedido nadie. Donde las máscaras del ego, con las que hemos trabajado toda la vida, pues ya no tienen mucho sentido. En fin, fundamentalmente, el final, no el final de la vida, el final de la vida puede ser incluso una edad más avanzada, lo que me haría pensar en que se repite el ciclo, el primero en este caso. Pero atendiendo al desarrollo de esos 4 ciclos de 22 años cada uno, porque hay 22 arcanos mayores, solo por eso, pues es evidente que el último ciclo es el ciclo de la aceptación lo más incondicional posible. Tú no buscas lograr nada, solo buscas vivir, disfrutar, sentir, conectarte con personas, lugares, cosas, recuerdos, obviamente. Claro, imaginaos, por ejemplo, el arcano del carro, como ejemplo, por última vez que eso ocurre, a ver, os lo voy a decir. Ya sé que me dejo muchas edades y muchos significados. Esto solo es un primer acercamiento al método. No significa que un vídeo lo explique todo. Esto es la semilla. Luego, esto ha de crecer en cada uno. Ya daré más vídeos, haré más vídeos sobre este particular. Y el agua, que yo la llamo plena sensibilidad, le pongo un titulito, igual que a los otros 3 elementos, pues el carro es necesidad de vencer. Son todo necesidades. Cada arcano es una necesidad de vencer. Pero claro, aquí no especifica vencer qué. Yo sobreentiendo que vencer es vencer sobre todo los temores, las indecisiones y los bloqueos internos, sean emocionales o mentales, sobre todo emocionales, que nos han impedido cumplir todos los objetivos extraordinarios y maravillosos del carro en los 3 ciclos anteriores. Sí, durante muchos años. Siempre nos queda algo que no hemos logrado, algún mérito que no hemos conseguido, alguna situación que no hemos desbloqueado o a la que no hemos imprimido suficiente velocidad, por tanto se nos ha hecho tedioso, pesado, es más lento de lo normal. Todo eso es el carro. El carro también es el momento en que contactamos con el particular orgullo que reside en cada uno de nosotros, en que no queremos ser vencidos, no queremos ser negados, no toleramos, salvo que lo hagamos a costa de mucho esfuerzo y sacrificio, no toleramos un desvío respecto a nuestros propósitos, que pueden ser culturales, emocionales, sentimentales, económicos, empresariales, relacionados con la salud, vete a saber. Es decir, el carro, que es el arcano que yo he tomado de ejemplo, esto se puede hacer imaginar, y mucho más profundamente además, con todos los arcanos, y vinculándolos a su elemento correspondiente, aquí hay mucho material, comprenderlo, hay mucho material, y es evidente que, claro, no se puede aportarlo todo. Yo ahora tampoco estoy en condiciones para decirlo todo. Me lo tengo que preparar. La idea básicamente es esta. Recordemos, 22 arcanos mayores. Vale, eso es el tarot, muy bien. 4 elementos, que son 4 actitudes psicológicas vinculadas a las 4 funciones psíquicas que elaboró Jung y que luego en la astrología moderna se han desarrollado muy, muy ampliamente. Os lo digo porque lo sé de buena tinta. Se han desarrollado de una manera amplísima. Más incluso que lo que alcanzó Jung en su época, que no era poco.
Luego hay muchas variedades de esas 4 funciones, las funciones superiores, inferiores y otras derivaciones. Bueno, todo llega, todo llega. El que tenga prisa por aprender, pues bueno, que se alegre de saber que por lo menos quiera aprender. Es un primer paso, vamos, muy importante. Entonces, pues eso, recordemos, primeros 22 años, arcano tras arcano, sucesión cronológica, la edad, el fuego, del loco, cuando naces hasta cumples 22 años, el loco de nuevo, y luego ya pasas al mago otra vez. Bueno, os podéis hacer la tabla. Yo la tengo aquí. Si os interesa el libro, no solo por este contenido, sino por muchos otros contenidos relacionados con el tarot que contiene, estupendo. Y luego está este otro libro, que habré enseñado en alguna ocasión, titulado Sin fronteras, una guía para el buscador inquieto. Este es un tochillo de 500 y pico páginas, y entre los 25 temas o capítulos que desarrolla, profundamente, os lo puedo asegurar, uno de ellos precisamente es sobre este tema, ampliando un poco más los límites a los que yo me vi obligado cuando escribí el primer libro de tarot, el tarot multidimensional. Este otro libro, que también lo vais a encontrar en Amazon únicamente por ahora, Sin fronteras, una guía para el buscador inquieto, tiene un capítulo titulado Tarot y psicología. Y en ese capítulo, que podía haber explicado otras cosas, porque tarot y psicología mezcladas da pie a muchas significaciones y análisis diferentes, y hay muy buenos autores que lo han hecho, como por ejemplo un libro que os enseñaré otro día, de una tal Sally Nichols titulado Jung y el tarot, o La vía del tarot de Alejandro Jodorowsky, u otros muchos que afortunadamente existen y enriquecen el tarot. ¿Y de qué manera? Esta gente son gente experta en el manejo entre mezclar psicología con tarot, y es una mezcla maravillosa y compleja. Bueno, yo he hecho mi pequeña, humilde contribución por ahora, porque es un tema que, aunque yo lo haya expresado aquí en estos 2 libros de diferentes maneras, ciertamente queda mucho por hacer. Y yo no puedo pretender ni saberlo todo ni explicarlo todo. Simplemente os lo dejo como una semilla que contiene un potencial de aprendizaje y que puede generar una necesidad. Bien, ahí queda el tema. Ya sabéis, si os gustan estos enfoques, que intento que sean multidisciplinares, variopintos y coloridos, podemos decir, si os gustan, os atraen, aunque sea mínimamente, pues ya sabéis, le dais al like, os lo agradeceré mucho, y por supuesto os suscribís, porque esto solo acaba de empezar, con este tema y con otros muchos que aún tengo que mencionar. Muchas gracias por vuestra atención y nada, nos veremos próximamente. Gracias.